Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia, y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema El hombre y sus cuatro facetas como Satanás. Cuarta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, tengamos cuidado de nosotros mismos, persistiendo en la doctrina de Dios, pues haciendo su dirección y consejos, nos salvaremos y a los que nos oyen. Apartarnos de Dios es ir en pos de Satanás. Escúchalo bien. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, del verso 21 al 23. Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mira lo que el Señor nos dice aquí en este pasaje del Evangelio de San Mateo. Dice el Señor que Jesús le declaraba a sus discípulos la necesidad de ir a Jerusalén, a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Mira, si algo es Jesús para el pueblo cristiano y para sus discípulos, es que Jesús nos declara todas las cosas como Dios las ha predispuesto, o como Dios quiere que nosotros las aprendamos. Y Dios quiere que así, conforme Él nos enseña las cosas, así nosotros debemos de aprender también a declararlas. Y dice aquí que nuestro Señor Jesucristo le declaraba a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos que son considerados en la iglesia? Los principales sacerdotes, los escribas. ¿Quiénes son esos? Supuestamente los que son maestros de la palabra y que entienden la voluntad de Dios. Pero mira que el Señor Jesucristo le sigue diciendo que además de ir donde ellos, dice que sería necesario ser muerto y resucitar al tercer día, porque ese es el plan original de Dios: dar a nuestro Señor Jesucristo en sacrificio por todos los pecadores, para que por toda gracia nosotros fuéramos justificados en Él. Entonces Pedro, uno de sus discípulos, comenzó a reconvenirle diciendo: mira, cuando Dios habla, cuando Dios enseña, cuando Dios nos revela y declara, son cosas que le convienen al pueblo de Dios como cristianos. Pero ya, como dice la palabra, reconvenir es como darle otro sentido y otra dirección a ese plan de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy entendidos en la palabra. Mira, aquí dice que Pedro reconvino al Señor, diciéndole: ten compasión de ti,
de ninguna manera esto te acontezca. Mira, sabiendo o debiendo entender que es un plan de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás, mira, ahora entendamos por qué le dijo Satanás. Dice, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mira, cada vez que un hombre, así sea discípulo o no discípulo, ponga la mira en las cosas de los hombres, va a ser Satanás. Escúchalo bien, o va a estar influido por Satanás. Porque si hay algo que nosotros tenemos que entender como cristianos, es que la mira de nosotros siempre debe estar puesta en Dios, muy conforme a la voluntad de Dios, no a lo que nosotros podamos considerar en nuestros corazones. Escúchalo bien, por favor. Escrito está en la carta a los Efesios capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles en la vanidad de su mente. Aquí nos habla Dios a través del apóstol Pablo. Y él dice, claro, exijo en el Señor, eso es requerir. Exijo en el Señor que ya nosotros como cristianos no andemos como los gentiles. O sea, como la gente que no conoce a Dios. Escúchalo bien porque esto es muy importante. ¿Cómo andan los gentiles? Dice, en la vanidad de su mente. Mira, ¿qué es vanidad? Se considera vanidad todo lo que es vano en los esfuerzos de las gentes del mundo. Todo lo que se haga por jactancia, o sea, por consideración propia. Si algo Dios hace por nosotros es darnos una buena dirección y un buen consejo, con el fin de evitarnos los errores. Cuando no consideramos a Dios, nos estamos jactando de nosotros mismos, como autosuficientes y capaces, sin la necesidad y sin la ayuda de Dios, para que después nos estemos quejando y lamentando y arrepentirnos de cosas que no debimos de haber hecho. Escúchalo bien. Entonces dice, en la vanidad de su mente. ¿Cuándo la mente es vana de un cristiano? Cuando es carnal, cuando piensa de acuerdo a lo que se hace en el mundo. Y no es para nosotros esa mente. Y allí que Dios considera muy necesario que tengamos la mente de Cristo. Una mente que esté alineada con la voluntad de Dios, con el fundamento de Dios, con los pensamientos de Dios, con la manera de expresar las cosas en conformidad como Dios las expresa. Mira qué tan importante es entender la palabra. Escrito está en la carta a los Colosenses capítulo 1, verso 21. En otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Mira, dice aquí el Señor en la carta a los Colosenses, otra vez a través del apóstol Pablo, que en otro tiempo, o sea, en el tiempo que vivíamos sin Dios, éramos extraños y enemigos en nuestra mente. O sea, no éramos pertenecientes a la familia de Dios. Hoy es un privilegio que te puedan decir o que tú te consideres un hijo de Dios. Que puedas decirle, Padre mío, mira qué privilegio tan grande, que seas allegado a la familia celestial. Y dice que en otro tiempo éramos enemigos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la enemistad con Dios empieza desde una mente carnal. Allí cuando solamente se piensa en la carne, en los deseos de la carne, en la vanagloria del mundo y en la vanagloria de la vida. Mira,
¿Y qué hace esa mente carnal cuando se constituye enemiga de Dios? Dice, haciendo malas obras. Porque eso es lo que hace la mente carnal. Nos lleva a hacer los malos deseos de la carne y nos lleva a hacer la voluntad de los pensamientos. Lo vamos a leer en el versículo siguiente. Pero ahora que somos cristianos y que Dios nos ha acogido y nos ha adoptado como hijos, dice, estamos reconciliados con Dios. Tenemos que estar de acuerdo con Dios en todo. Mira que ya hemos leído en la palabra y hemos escuchado de la boca de Dios que dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Escúchalo bien. Por eso es muy importante que ya no manifiestes tu carne. Ya tenemos que vivir, es para vivir de acuerdo con Dios. Mira, en una unidad mental, de acuerdo con la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Escrito está en la carta de los Efesios capítulo 2, versos 2 y 3. En otro tiempo anduvisteis siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira, escucha con atención estos versos porque aquí vamos a terminar el mensaje de hoy. Dice que en otro tiempo, mira, o sea, estamos hablando de un pasado que más que nos sirva ese pasado, nos está perjudicando. Porque lo que nosotros necesitamos vivir es un presente con Dios, teniéndolo a Él en nuestro corazón. Y dice que en otro tiempo anduvimos de acuerdo a la corriente del mundo, porque hacíamos todo lo que hace el mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe? Satanás, la serpiente, el diablo, el dragón. Dice el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Mira, cada vez que nosotros obremos en la carne y desobedezcamos a Dios, inmediatamente le estamos abriendo puerta a Satanás. Apréndelo desde hoy y para siempre. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ya no podemos vivir los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ya no podemos hacer la voluntad de la carne ni de los pensamientos, porque éramos por naturaleza hijos de ira. Mira, teníamos la naturaleza adánica y satánica. Que el Señor te bendiga. Amén, amén y amén.